hemos venido viendo repetitivamente inmunidad innata y inmunidad adaptativa, porque son conceptos que vamos a poder manejar y vamos a poder ver y comprender para futuras manifestaciones del sistema inmune. Entonces, la palabra fagocitosis viene de dos voces griegas, la combinación de ambas, uno de fago, el que come o el que engulle, y quitos, que es la célula que come y traga. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas células, básicamente neutrófilos y macrófagos, rodean con la membrana citoplasmática a un antígeno determinado o a un antígeno específico y lo introducen al interior celular. Se produce esto gracias a la emisión de pseudópodos alrededor de la partícula o microorganismo hasta englobarla por completo y formar alrededor de esta una vesícula llamada fagosoma, la cual va a funcionar posteriormente con la interacción o la combinación con lisosomas para degradar al antígeno fagocitado. Vamos a ver también a lo largo de todo este proceso de fagocitosis que hay ciertos mecanismos bioquímicos y enzimáticos que también van a determinar la destrucción. Hay varios caminos, pero todo comienza con el fagocitosis. De lo que es la inmunidad innata, vamos a ver que la fagocitosis está dentro de uno de los mecanismos más importantes, uno de los más importantes. Tenemos que la inmunidad innata, uno de los mecanismos es la activación del complemento, el segundo mecanismo va a ser la fagocitosis y el tercero la respuesta inflamatoria. De forma local, con la repercusión sistémica a través de la inflamación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. La fagocitosis se van a unir a las bacterias extracelulares utilizando receptores llamados escabeños y también otros receptores llamados los PAMs, otros receptores que son las lectinas y los receptores del complemento. Debemos entender que los fagocitos van a tener diversos receptores y esto les va a permitir poder ir o poder responder hacia una determinada antígeno. Vamos a tener la destrucción por especies reactivas del oxígeno, como óxido nítrico, o las enzimas y otras acciones como la secreción de citoquinas, el procesamiento del antígeno y la presentación del antígeno. Entonces vamos a ver todos estos procedimientos se dan dependiendo cuál va a ser el accionar propio del fagocito. Dependiendo de a qué organismo quiera destruir y dependiendo qué mensaje recibe, va a poder determinar su acción. En este caso, citoquinas o quimioquinas en respuesta a productos bacterianos, ¿no? El fagocito va a ingerir el ente extraño, va a ser procesado dentro de su estructura y a través de ese procesamiento va a producir diferentes tipos de citoquinas. Acá podemos tener la interleuquina 1, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 2. De una u otra manera, esta primera instancia del fagocito va a permitir que hayan efectos locales y efectos sistémicos. Los efectos locales debemos entender que todo es una cadena de eventos. Entonces,
si necesita interleuquina para poder activar el endotelio vascular, para activar los linfocitos que están en esa zona, los factores quimiotácticos para los neutrófilos, aumentar el acceso de las células efectoras, activan las funciones de las integrinas, lo cual también puede ser el factor de necrosis tumoral alfa. La interleuquina 6 también activa linfocitos, la interleuquina 12 activa natural killer, que produce también este fagocito, los efectos sistémicos, el tema de la fiebre y la producción de interleuquina 6, lo que a su vez va a seguir activando linfocitos. Entonces hay fiebre, hay movilización de metabolitos, hay choques anafilácticos cuando el organismo está demasiado atacado y comprometido, y el tema básicamente es que va a poder determinar esas reacciones. Debemos recordar que por algo el inmunidad innata, siendo el medio de defensa el básico, entonces comienza a ser selectivo después para las siguientes reacciones. La inflamación es una respuesta local aguda formado por las endotoxinas y los ligandos de los receptores de proteínas, que estimulan la producción de citoquinas por macrófagos y células endoteliales. Vamos a tener lo que les había mencionado, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, requinas, que es lo que va a inducir inflamación local. Hablamos de reacción local, reclutamiento de células fagocíticas, más reacción de ello, lesión tisular secundaria, respuesta sistémica de fase aguda, fiebres y síntesis de proteínas reactantes de fase aguda. Lo que de una u otra manera va a determinar que nosotros podamos saber si hay una reacción aguda, si hay una reacción crónica, es esta reacción de los fagocitos. Entonces, ¿qué proteínas reactantes de fase aguda conocen? Por ahí escuché proteína. La proteína C reactiva, por ejemplo. Histamina. Histamina es un tipo también de reactante. Pero el que es dosable es la proteína C reactiva. Entonces, de una u otra manera, en el laboratorio de bioquímica, la proteína C reactiva es un indicador de inflamación. Entonces, tenemos consecuencias sistémicas de la inflamación. Quienes determinan la inflamación o el mensaje para que se produzca la inflamación son las citoquinas, en este caso interleuquina 1 y interleuquina 6, y los glucocorticoides que desencadenan la respuesta de fase aguda. ¿La respuesta de fase aguda es permanente o solamente dura un tiempo? Dura un tiempo. Dura un tiempo. Lo considerable y lo importante de la respuesta de fase aguda es que al haber el ataque en ese mismo momento, o sea, la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, luego de controlado, puede pasar una infección crónica, pero ya es otra forma es la segunda etapa, en este caso, de una fase de enfermedad, ¿no? La cronicidad de un determinado antígeno, en este caso. La interleuquina 1B, que es el pirógeno endógeno, provoca la fiebre. Los hepatocitos van a producir y liberar reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, y colectinas, como la lectina de la unión hermanosa. Todo eso también va a liberar, y ya lo vamos a ver, esa parte de la lectina de la unión hermanosa, cuando veamos el tema de complemento, ¿no? Se produce transferrina y se aumenta el almacenamiento de hierro en tejidos, por lo que se reduce la concentración sérica de hierro disponible para las bacterias. Entonces, el hierro es necesario para la subsistencia de bacterias, y todo esto hace que se comience una protección. Las bacterias en circulación van a ser retiradas en el vaso de hígado por células fagocíticas, que van a liberar mediadores proinflamatorios. Una reacción inflamatoria puede provocar shock séptico y fallo vascular. Entonces, he aquí también donde vamos a ver de que parte también del sistema inmunológico es que se autorregule. Un continuo ataque, y una continua defensa debe resolverse con la eliminación del antígeno, en este caso.
Pero si una reacción inflamatoria no es controlada, vamos a ver que puede producir el shock séptico. Vamos a ver que es muy común en la emergencia encontrar pacientes chocados por este tema del shock séptico. Ante lo que hace el sistema inmunológico es, hay la cantidad de antígenos, entonces yo, sistema inmunológico, tengo que producir defensas, tengo que seguir produciendo el tema de inflamación, porque tengo que luchar. Si no hay un desencadenamiento, va a haber un shock séptico. Entonces ahí es donde normalmente los médicos piden plasma fresco congelado para poder diluir toda la reacción inflamatoria que hay. Entonces esa es una de las de los que pasa cuando hay este sistema inmune descontrolado. ¿Cuáles son los genes indispensables para la defensa frente a bacterias extracelulares? Cuando no hay esta presencia del C9, de interleuquina B, va a haber susceptibilidad a si hay ausencia de C3, C4 y SPA, estreptococos del grupo B, TLR4, interleuquina 8R, factor de necrosis tumoral, receptores de interleuquinas 1 tipo E, va a haber susceptibilidad a EPOE. La falta de interleuquina 10 produce más daño inflamatorio y antifactor de necrosis tumoral aumenta el riesgo de sepsis. Hay un efecto de las células fagocíticas y los mediadores tisulares cuando hablamos de polarización de los receptores antígenos específicos. Vamos a ver que hay captación de antígenos por macrófagos, que es lo que al final van a utilizar el mecanismo de fagocitosis, y células dendríticas inducen a la producción de interleuquina 12, que va a permitir el desarrollo de células helper tipo 1 y la activación de linfocitos T citotóxicos, más macrófagos y células B productoras de IgG1 y de IgG3. Vamos a ver también de que la producción de inmunoglobulinas también es importante. Cuando ya el mecanismo del sistema inmunológico comienza a mandar órdenes de que debe producir anticuerpos, quiere decir de que estamos ante ya pasamos de inmunidad innata a una inmunidad adaptativa, porque de una u otra manera va a pasar ya a la defensa a través de anticuerpos. En la inflamación vamos a ver cambios hemodinámicos, cambios de permeabilidad y acumulación de células fagocíticas. Vamos a tener cómo estos cambios va a producir tumorización, va a producir rubor, va a producir calor y va a producir dolor. Son las 4 señales de la inflamación. ¿Qué mediadores químicos hay? Va a producir lo que mencionó su compañero, la histamina, los factores de coagulación. ¿Ya vieron coagulación en el mato? ¿No? Los factores de coagulación de una u otra manera se comienzan a alterar. Es por eso que una de las razones por las cuales cuando había pacientes con COVID se vio que los factores de coagulación estaban alterados, el TP y el TTPA. Entonces todo eso estaba alterado y era una significancia de buen pronóstico o mal pronóstico para lo que es la reacción, el desencadenamiento o la resolución de la enfermedad de COVID. Factores del complemento, vamos a ver de cuando hay inflamación se va a comenzar a liberar todos los factores del complemento. Hay metabolitos como el ácido araquidónico, también tenemos prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas y los otros mediadores son las citoquinas. Debemos recordar que la importancia de las citoquinas es que van a ser los mensajeros, que de una u otra manera a través de las citoquinas se va a producir las futuras respuestas. Van a ver, como yo les menciono, los llamados a las diferentes células también y a los diferentes mecanismos que se van a activar por una respuesta inmune. En la fagocitosis básicamente hablamos de macrófagos y de neutrófilos, que son las que tienen estas propiedades. Cuando hablamos de fagocitosis y hablamos de macrófagos y neutrófilos, ya estamos hablando de la inmunidad innata celular.
porque son los que se van a encargar de eso. Va a haber un reconocimiento directo del antígeno. ¿Por qué va a haber un reconocimiento directo del antígeno? Porque en la superficie de los macrófagos hay receptores, entonces van a identificar a estos antígenos. Dentro de esta activación también tenemos que va a haber unas propiedades bactericidas de los macrófagos. No solamente va a envolver, se lo va a imbuir como ustedes lo pueden observar en las láminas, sino va a haber una serie de mecanismos bioquímicos para poder eliminar. Hay otra serie de señales, hasta podemos verlo una serie dividida, y acá también. Hay situaciones en las cuales el fagocito también, a través del receptor, va a venir un linfocito y va a ordenar su muerte celular. Y ordenar su muerte celular es la destrucción y ya cumple con su función. Hay otra situación en la cual hay mayor activación, mayor producción de citoquinas y células proinflamatorias, lo que va a determinar la inflamación. O sea, lo que pasa y lo que ustedes de repente han visto cuando han tenido un accidente, un golpe muy fuerte, o han tenido de repente una lesión muy grave que se le inflama o se le forma un edema en cualquier parte del cuerpo. Toda esa situación sucede porque el organismo está respondiendo. ¿Cuáles son las fases de la fagocitosis? Pongan el celular en vibrador, por favor. ¿Cuáles son las fases de la fagocitosis? Tenemos 5 fases. La primera es la quimiotaxis, la segunda es la diaperesis, la tercera es la opsonización, la cuarta es la ingestión, la quinta es la muerte intracelular, que va a depender de 2 mecanismos, un mecanismo dependiente de oxígeno y otro mecanismo independiente de oxígeno. El mecanismo dependiente de oxígeno es el conocido como la explosión respiratoria, y los mecanismos independientes del oxígeno son los que van a utilizar a los lisosomas como entes para destruir. ¿En qué consiste cada una de estas fases? En primer lugar, la quimiotaxis. ¿Alguien recuerda qué es? ¿De qué se caracteriza? La quimiotaxis es el llamado a poder ayudar, a poder eliminar, a poder decir acá hay una situación, hay un foco infeccioso y es necesario que vayan. Entonces ese es el primer llamado. Después viene la diaperesis. La diaperesis es la forma en que este macrófago, este neutrófilo, comienza, entre comillas, a caminar a través del endotelio. ¿Cómo va a poder llegar hacia el lugar? A través de la quimiotaxis. La diaperesis es el cómo se va caminando, se va yendo al lugar, y eso también colabora. ¿Qué habíamos dicho que colabora el tema de que pueda llegar hasta el lugar? ¿Qué pasaba en el endotelio? El aumento de la vascularización. Al aumentar la vascularización, entonces va a permitir estas entradas que puedan deformarse y puedan entrar entre célula y célula y pueden llegar hasta el foco infeccioso. Luego de llegar al foco infeccioso, se va a encontrar con la producción de C5A, que es un marcador de inflamación que pertenece al complemento. Van a encontrar también la producción de citoquinas que van a seguir llamando en este caso a las células. La siguiente parte es la opsonización e ingestión. Entonces nosotros tenemos nuestra célula fagocítica. La bacteria opsonizada es la que de una u otra manera es marcada a través del C3b, y esto quiere decir que hay influencia de anticuerpos y el marcaje con el anticuerpo. Al ser reconocido este antígeno por el anticuerpo, la célula fagocítica va a poder
reconocerlo. Esa es la marcación, esa es la parte. Al ser reconocida, al ser marcada, entonces lo va a poder imbuir. Entonces, esa es una vez no va a haber producción, no va a haber ni gestión sin opsonización. Debe haber primero el marcado propiamente para que pueda ser imbuido. La parte en que nosotros estamos viendo el mecanismo de muerte intracelular, existen dos, independientes del oxígeno y dependientes del oxígeno. Vamos a ver de la introducción respiratoria. Hablamos de los independientes de oxígeno, enzimas, péptidos antimicrobianos o defensinos y factores quelantes como la lactoferrina. Y los mecanismos dependientes de oxígeno son los que mencionamos ahí: el oxígeno propiamente dicho, liberado en anión, el peróxido, y el macrófago, debemos entender, posee mecanismos dependientes del micrófono. ¿Cuáles son las citoquinas que se liberan? Ya habíamos mencionado: interleuquina 1, factores de necrosis tumoral, interleuquina 12 y efectos locales sistémicos. Debemos recordar que el efecto sistémico siempre, ante una inflamación, normalmente va a haber una elevación de la temperatura y de la fiebre, dependiendo de la gravedad del ataque. Bueno, para recordar, los estímulos pirogénicos que nos van a despertar la fiebre son microorganismos intactos que siguen presentes en el organismo ante un ataque a su ingreso, endotoxinas gram negativas, están llevando bacterias, ¿no? Sí. ¿En qué van? ¿En qué Metabolismo. ¿Ya han hecho división gram positiva de gram negativos? No. Van a ver que cuando los gram negativos siempre hay esa endotoxina que va a despertar el tema de la fiebre, y los complejos antígeno-anticuerpos, que es lo que va a determinar mañana más tarde la siguiente producción de interleuquinas, la actividad del macrófago, y todo va a estar produciendo prostaglandinas que va a despertar en el hipotálamo la orden de producir fiebre, elevar la temperatura. Bueno, de aquí vamos a en algunas literaturas lo van a poder encontrar de repente con dibujos, pero es necesario que lo podamos tener por escrito. ¿Cuál es el mecanismo per se? ¿Cómo actúa esta actividad bactericida? Primero vamos a ver por los mecanismos destructivos que no dependen del oxígeno, son oxígenos independientes. Y esto quiere decir de que va a utilizar la fusión con el lisosoma. Tras la fusión del lisosoma primario a la vesícula de endocitosis, la endocitosis se va a producir una vez que está dentro, ya está imbuido. Entonces se va a formar una unión de esta endocitosis cuando lo estoy imbuyendo y está ingresando. Esto va a formar un fagosoma endocítico porque está dentro. Si fuera hacia afuera, si fuera externo, es exocítico. Estamos hablando del tema endocítico. Entonces, se va a formar una unión heterógena entre el fagosoma y el lisosoma, llamado heterofagosoma, y se va a producir un aumento transitorio del pH dentro de esa estructura. Después va a haber una acidificación fuerte capaz de destruir muchos microorganismos. Entonces, primero va a ser un estado de basificación, luego de acidificación y posterior destrucción del microorganismo. Luego vamos a tener, si esto no ha funcionado o también funciona a la par, la actuación de proteínas catiónicas. Una de las proteínas es la llamada defensinas, que son péptidos entre 32 y 34 aminoácidos de estructura ricos en cistina y arginina.
se hallan en los macrófagos de conejo y en los polimorfos nucleares humanos. Van a formar conductos en la membrana de estas defensinas permeables a lesiones. Estas proteínas van a poder destruir tantos gérmenes diversos como los Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, la E. coli y las Cándidas neoformes, porque dañan la membrana de los microorganismos. O sea, estos péptidos van a entrar como pequeñas excavaciones y van a formar túneles que van a permitir sobre la membrana poder ingresar la diferencia de permeabilidad. Básicamente es, si tú haces un agujero en ante un ente que va a permitir después diferencias en cuanto a la permeabilidad, la entrada y salida de cloro, potasio y sodio, entonces vas a tener esa destrucción, porque vas a destruir toda la estructura propiamente dicha del aceite. Son activas sobre todo durante el ascenso transitorio del pH, mayormente el pH 7, que se produce antes de la acidificación. Entonces, si llega a pH 7, porque más o menos cerca al básico, en este caso sería lo contrario a la acidificación después. Luego, otra de las defensinas que tenemos estructuralmente son las catechinas G y la acilcidina, que tiene actividad contra los gram negativos, pero no asociado a su actividad enzimática. Van a ver que tanto la defensa contra los gram positivos y gram negativos, cuando ya lo puedan ver en bacteriología, o incluso cuando lo lean, sus estructuras son diferentes, entonces el ataque va a ser diferente. Otros mecanismos antimicrobianos tenemos las proteasas lisosómicas, las lisosimas y la lactoferrina. La lactoferrina en microbios es importante porque puede unirse a hierro y hacer que no sea captado por los microorganismos, incluso a pH ácido, que no lo destruye, sino lo mantiene. Entonces la lactoferrina va a evitar que haya un exceso de hierro en el torrente sanguíneo que pueda ser captado por las bacterias. En este caso, eso también fue un indicador en cuanto a cuando estábamos en el COVID. Se comenzó a dosar la lactoferrina para ver si había una buena respuesta, para que no solamente por el COVID, porque también al tener el sistema inmunológico bajo pueden sufrir otro tipo de bacterias. Eso también fue un indicativo a raíz de este mecanismo que se produce. Todos estos mecanismos van a requerir la formación del heterofagosoma, porque en el heterofagosoma se va a producir la basificación, la acidificación, al unirse con el lisosoma también va a permitir la formación o la actividad de la defensina. Pero hay microorganismos que tienen mecanismos para evitarlo, así como la Helicobacterium tuberculosis y la leishmania. Secretan amoníaco que va a bloquear la fusión del lisosoma a la vesícula de endocitosis. Al no haber esta unión, no se van a producir todos esos mecanismos. Hay ciertos cationes como la ceramina o el ácido poliglutámico que pueden hacerlo también. Va a depender entonces acá. El sistema inmunológico se adapta y va a tener algunas características cuando se tengan que enfrentar a bacterias, cuando se tengan que enfrentar a virus, cuando se tengan que enfrentar a parásitos, cuando se tengan que enfrentar a hongos. Entonces todos esos diferentes tipos de respuesta van a tener una característica particular. Por este ejemplo que estoy mencionando, el sistema inmunológico no es siempre de la misma forma. Ahora pasamos a los mecanismos dependientes del oxígeno. Estos mecanismos dependientes del oxígeno vamos a dividirlos vamos a dividirlo en
tipos. Uno son aquellos donde van a actuar los intermediarios reactivos de oxígeno, o los ROI, lo van a encontrar en la literatura. La unión de partículas a los receptores de la membrana del fagosoma del macrófago va a provocar el denominado estallido respiratorio por la ruta del hexosa monofosfato que produce NADH. El mecanismo, conocido como estallido respiratorio, tiene como principal aliado el NADH. Vamos a ver de que este mecanismo va a producir mucha energía y es lo que va a determinar, es por eso que se le llama estallido respiratorio, y es la eliminación de los microorganismos. Hay liberación de productos de reducción de oxígeno que pueden proceder de la cadena respiratoria, subproductos, hablamos del ciclo de Krebs también. La ausencia de esta vía en la enfermedad granulomatosa crónica hace que los enfermos sean incapaces de destruir ciertos microorganismos biógenos que de una u otra determinan las elevadas temperaturas. La actividad microbicida dependiente del oxígeno puede ser independiente de la amiloperoxidasa, donde vamos a tener la intervención de los citocromos. En este caso, el citocromo B, que es proteína de la membrana del fagosoma, que va a ceder electrones al oxígeno molecular y va a producir aniones superóxido o hidroxilo que van a poder generar peróxido de hidrógeno, con acción bactericida. Vamos a determinar en líneas generales que la parte, si podemos leer la parte bioquímica, podemos pensar que se memorizan todos los estándares bioquímicos, porque son uniones bioquímicas entre diferentes tipos de citocromo, para poder determinar al final los resultados como peróxido de hidrógeno, que es un bactericida. La idea es formar peróxido de hidrógeno, que es bactericida. Radicales de oxígeno libre, que también son bactericidas. Por eso se le llama mecanismos óxido dependientes. Como ya habíamos hablado antes de que el lisosoma se fusione con el fagosoma, hay una reducción de oxígeno molecular caracterizado, por eso quien determina todo este funcionamiento del estallido respiratorio es el NADH oxidasa, que va a estar presente en la membrana del fagosoma. El anión superóxido, en este caso el O2, va a ser tóxico por sí mismo, pero va a dar a su vez lugar a otros tipos de radicales tóxicos de vida corta, como el peróxido de hidrógeno, como bien les había mencionado, el radical hidroxilo también, y el oxígeno singlete, que es el O2 con un signo negativo en la parte superior derecha. El macrófago se protege de estos ROI que pueden salir del fagosoma por medio de una cadena de reacciones redos en que participa el glutatión. Entonces, debemos entender también de que el macrófago puede y está expuesto a ese estallido respiratorio, pero se protege a través de la reacción redos. ¿Qué es básicamente una reacción redox? Es una reacción de estabilización y de neutralización. Si no recordamos qué es una redox, hay que revisar un poco realmente de química para poder entender este accionar que se da a nivel intracelular. Esta parte es para poder también entender que hay el independiente de mieloperoxidasa y dependiente de mieloperoxidasa, donde interviene la mieloperoxidasa que va en los lisosomas. Debemos recordar que el lisosoma va al encuentro del fagosoma para unirse. Una vez que esto se fusiona, va a liberar esta mieloperoxidasa que va a actuar sobre los peróxidos en presencia de haluros, de yodo, de cloro, para formar hipoclorito, hipoioduro, para producir compuestos de tipo halogenado que son tóxicos y de vida larga, como el ácido hipocloroso y el hipoiodoso.
Entonces también puede participar acá la catalasa de peroxisomas, y los macrófagos hísticos no contienen peroxidasa, ¿no? Entonces, los mecanismos que tenemos hasta el momento son para poder eliminarlo de las diferentes formas que pueden haber a los microorganismos, ya sea por una parte con los dependientes de oxígeno o los independientes de oxígeno. Uno va a ser partícipe a través del lisosoma y el otro va a ser partícipe a través de otras estructuras dentro del citosol. El estallido respiratorio va a tener por objetivo generar especies reactivas derivadas del oxígeno, los cerdos, los que habíamos analizado anteriormente, que actúan como sustancias microbicidas. Entre estos tenemos, para recapitular, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical oxidrilo, el ácido hipocloroso. Todas estas sustancias van a actuar de forma microbicida. Esa es la única idea para poder extraer. La generación de estas especies reactivas está mediada por un complejo enzimático denominado adenina, nucleótido, fosfato, oxidasa, NADPH. Entonces, si no existe el NADPH oxidasa, difícilmente haya una respuesta para este estadio respiratorio. Entonces, yo les pregunto, si hay la falla del NADPH a nivel genético, ya no va a haber respuesta del fagocito. Acabo de decirles que el estadio respiratorio, todo esto que es dependiente de oxígeno, depende del NADPH oxidasa. Si yo les digo que genéticamente no hay la producción o no existe el NADPH oxidasa en ese momento, la función del fagocito es nula. ¿Sí? Recapitulando, ¿qué les dije? Que hay dependientes de oxígeno e independientes de oxígeno. Si genéticamente no tengo el que me permite los que son dependientes de oxígeno, entonces tengo los que son independientes de oxígeno. ¿Recuerdan el cuadrito? Si yo no tengo esto, me queda esto, ¿verdad? Entonces, de que la respuesta no va a ser de repente completa y se me escapen algunos que no son, que son resistentes y necesitan un dependiente de oxígeno, sí, pero la acción en este caso, del macrófago o del fagocito todavía existe. Entonces todavía la pueden cumplir. No al 100, de repente no al 100%, pero sí todavía la pueden cumplir. El estadio respiratorio va a comenzar. ¿Dónde comienza el estadio respiratorio? La lista, por favor, lista. ¿Dónde comienza el estadio respiratorio? Y aplajen de la imagen. ¿Dónde comienza el estadio respiratorio? El respiratorio estimulado por la NADPH oxidasa. El estadio respiratorio, como habíamos mencionado, básicamente depende si hay presencia de NADPH, y ese NADPH está dentro de la estructura del fagocito, y en este caso dentro del fagosoma. Entonces la bacteria, como ustedes pueden ver ahí, hay identificación, luego hay la inhibición, la parte 3 es la degranulación. Dentro de la degranulación está la parte del estadio respiratorio, donde comienza a formarse los dependientes de oxígeno, y toda esa verborrea que les he mencionado pasa en este lado, en esta zona.
al momento de la degranulación, al momento de entrar porque vienen las lisosimas. Todo ese accionar comienza la producción. Y luego, como hemos visto que este es el antígeno, la figura está degradado a través de toda la particulación y degranulación que sucedió. Esto es un anticuerpo. Este es un fagosoma, heterofagosoma residual con restos de lo que ya no queda del microorganismo para ser expulsado. Entonces, ¿dónde sucede el estadio respiratorio? En esta zona, en el heterofagosoma. ¿Dónde acaba por el NADPH? En esta zona. El NADPH oxidasa, para poderlo tener en cuenta, es un sistema multicomponente. ¿Por qué multicomponente? Porque hay elementos de la membrana, como el flavocitocromo B588, y hay elementos citosólicos que se unen. Es una estructura en común que va a tener P40, P47, P67, P1 y 2. Todo eso va a permitir, así como si fuera un transformer, se van a unir y toda esa unión y ese desencadenamiento va a hacer que se produzca todo lo que les he mencionado: el oxígeno libre, la peroxidasa. Eso es lo que les he mencionado acá. Unos están en la membrana y otros están en el citosol. La unión y la combinación va a determinar el accionar bioquímico que les había mencionado, del NADPH. Entonces, acá para que lo tengan mucho más claro y lo puedan profundizar con la bibliografía que ustedes van a revisar. Cuando los microorganismos finalmente se adhieren a los receptores, ojo, tienen que haber receptores de la membrana. Estos componentes se van a ensamblar en la membrana celular o llamada vacuola fagocítica, vacuola o endosoma. Cuando los fagocitos son activados, los componentes citosólicos se transfieren a la membrana. Todos estos elementos del citosol van a ir hacia la membrana esperando ser inducidos a la actividad enzimática por un cambio conformacional de plegamiento en el flavocitocromo que está en la membrana. Se activa la NADPH oxidasa, provoca, ya esto es parte de estructuras bioquímicas, translocación de las subunidades a nivel molecular también, P47, el FOX, de fosforilación, el P40, el pH, que es oxidación, el pH67, el FOX nuevamente, y los componentes RAP a la membrana de las flavocitocromo. O sea, todo esto es para mencionar que todo se alinea, todo se estructura y va a poder pasar esta catalización, que es una reacción química. Se va a producir el superóxido con reacciones ulteriores y se van a producir los otros derivados del oxígeno, que termina con la función microbiana. Hay una enfermedad que les había mencionado, la enfermedad granulomatosa crónica, que es de carácter genético, que se presenta como una deficiencia en el estallido respiratorio por parte de las células fagocíticas, lo que les había mencionado. La enfermedad granulosa crónica se va a clasificar dependiente del modo de herencia: recesiva ligada al cromosoma y autosómica recesiva, uno 60% y otro 40%. Como ustedes ya han llevado biología molecular, más que nada citogenética, saben cuál es la diferencia entre recesiva y autosómica. Si no lo recuerdan, denme una lectura para que vean por qué hay mayor presencia, un 60% y un 40% de esta enfermedad granulomatosa, siendo recesiva para el cromosoma X y autosómica recesiva para el 40%. Con estas bases moleculares, para que lo puedan tener en cuenta, repasen un poco su bandeo de cromosomas. Se caracteriza básicamente por infecciones recurrentes por gérmenes biógenos, como la catalasa positiva, linfadenopatía marcada, hepatoesplenogamia, neumonía, adenitis, conjuntivitis, dermatitis, diarrea crónica y obstrucción intestinal. Esas son las características a grandes rasgos. A la ocultación podemos ver esta enfermedad granulomatosa. Se observan infecciones en piel, ganglios linfáticos, hígado, vasos, pulmones y huesos, abscesos que requieren ser drenados quirúrgicamente. Hay anormalidades en el tracto urinario frecuentemente.
Y generalmente las infecciones que no son controladas por la invasión neutrofílica pueden dar lugar a la formación de granulomas que producen obstrucciones a diversos niveles. Les voy adelantando, como ya también lo mencioné, si no hay un control del sistema inmunológico, si no hay un control del sistema, si no hay un control del sistema inmunológico, va a seguir habiendo respuesta. Si al no tener control sigue habiendo respuesta, sigue habiendo producción de neutrófilos, va a haber una invasión neutrofílica en ese momento. Y la formación o la acumulación de ese tipo celular, como los neutrófilos, va a dar lugar a la formación de granulomas en diferentes lugares, porque no hay un control. Entonces, al no haber un control, va a haber obstrucciones de diferentes niveles, porque estamos hablando de células que se van a depositar en diferentes tejidos. Por eso va a haber obstrucciones en el nivel uretral, a nivel pilórico y a nivel esofágico. Hay una prueba para hacer el diagnóstico de esta prueba, que es la prueba de nitroazul de tetrasolio. Consiste en aislar los neutrófilos de los pacientes y estimularlos en presencia de azul de tetrasolio. En los neutrófilos normales, el superóxido que se produce durante el estadio respiratorio va a reducir el colorante nitroazul de tetrasolio. En los neutrófilos de los enfermos, las partículas del colorante son fagocitadas, pero la reacción de reducción no va a estar presente porque no va a haber la producción de superóxido. Vamos a tener un esquema, nitroazul de tetrasolio, un fagocito normal, va a haber explosión, va a haber presencia de oxígeno y va a convertirse en nitroazul de tetrasolio reducido al color azul. Cuando no hay, va a seguir quedando de esta forma. La prueba de NBT hasta el momento, por lo último que leí, todavía se sigue usando, pero ya hay otro tipo de pruebas moleculares para ver este tipo de enfermedad granulomatosa. ¿Acá alguna pregunta? Nada. Un break de 5 minutos porque vayan al baño.